Ok. Pues... let's fucking go con el tercer episodio. Tercer capítulo, perdón. De Sherlock Holmes y la hija del demonio. O del diablo. No sé si débil es demonio o diablo, pero bueno. Uno de esos. Entiendo que diablo, ¿no? Demonio será demon. A ver, la última vez duró como 3 horas, algo así, estuve. A ver si esta vez no me atasco tanto y consigo hacerlo en 2 horitas y media. A ver. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Esta es la niña del Orson diablo, Wilde, ¿verdad? Porque es más you pesada. know, the star of American theatre, and he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you. En principio voy a intentar hacer todos los minijuegos, a no ser que vea potencial coñazo. She told me you couldn't possibly Con lo cual pasaré refuse. del minijuego. Como gracias a Dios se pueden saltar. Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. Por cierto, chis, aprovecho mientras está el diálogo inicial, que no tiene mucho que ver con... Bueno, o sea, al principio tiene un poco que ver con la historia. A ver si hablamos y vemos el tema ese de para poder limpiar la imagen que me pasaste, porque no sé limpiarla. A ver. Un señor con cara de bastante malo. No sé. Tiene un pañuelo. Va a la moda. Bueno, esa será tu opinión definitivamente. Alfiler con bandera. Orgullo americano que llamar atención. Tiene pinta de querer llamar atención, pero vamos a ponerle orgullo americano y después lo cambiaremos. Tabaco. Estupendo. Para quitar el fondo, bueno, sí, para ponerlo un poquito más blanco y mejorar un poco gráficamente el escaneo, sí. Esto no se lo puedo mirar. Orson Wilde. Tiene un reloj. Narcisista o herramienta para actuar. Es que tiene pinta de ser puro narcisista todo, la verdad. Es que tiene pinta de que esto no es orgullo americano. Esto tiene pinta de ser... llamar la atención y... soy súper importante y me da igual. No tiene pinta de que sea especialmente patriótico ni que sea una persona que esté siempre mirando el reloj. No sé. Pues no, me he equivocado. Joder. Lo malo de esto es que ahora me jode el... Mr. Si le Wilde, pregunto por algo, ¿verdad? your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry. Pienso peor de la gente de lo que debería, Goodbye, Mr. quizá. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. He pensado mal directamente de él, en ningún momento he pensado bien. Me gustaría poder corregir el perfil, porque ya sé que está mal hecho, pero ya no me deja corregirlo. Es una putada. My archive. I can always consult with it if needed. Y quiere que investigue los periódicos, por ejemplo. My archive. I can always consult. O puedo irme a otro sitio. No, puedo irme a otro sitio. ¿Cómo quieres que investigue al pavo? It would be better to examine Wilde's belongings before he...
Ah, la pertenencia. Esta será la carta del último caso, ¿verdad? Se ha muerto el pavo, ¿no? While truly Está un has a poco feo perfect esto de que se disguise quede en mi scheme, casa o lo que sea y yo what lo does esté really investigando, need pero all bueno. this? This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. Maquillaje, pinceles. Sí, actores de teatro que tienen sus pártulos encima. No. I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father, I'm just checking, you've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my disguises, you know me. Parece que te has metido un kilo de cocaína, también te lo digo, pero bueno. Digámoslo en maquillaje. No, don't touch that! Vaya. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I Hola. have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. ¿Qué le pasa en la cara? A ver, parecía marca de gafas, pero bueno. ¿Es ostentosa o adinerada? Suponemos que adinerada. Ahora veremos. Anillo de compromiso o herencia familiar. Sí, tiene pinta de eso, de que le han pegado un golpe con las gafas puestas o algo así. No le presta atención a los botines. Entonces lo mismo no es adinerada, ¿eh? Pero se ve, no sé. Enchufamos ostentoso aquí. Es el dedo de compromiso. Yo qué sé, esto pasa en la vida. Vale, pero si no le presta atención a los botines, entiendo que no es... Entiendo que es que simplemente tiene dinero y lleva el broche de dinero, ¿o qué? A ver, que lo mismo hoy no estoy muy fino comprobando la mierda esta. Sí. Mr. Windybank is your Sí, stepfather. esa tela, es que por eso la tela tenía pinta de Indeed, cara, I call pero... him yo father, qué sé. although he is barely older than myself. And your mother is alive? Como no se ha Oh, percatado en la yes. tela en concreto, Although pues I digo, wasn't lo best mismo. pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitters' ball. Mr. Este pavo se me ha Winterbank aquí didn't want metido permission el not actor to aquí y se attend. pone con mis He never did clientes, no wish sé. us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks Me está together. investigando, a ver, tiene But then pinta father de... returned, no sé. and we could no longer Nos estamos investigando mutuamente, creo. Why was your Parece stepfather de mí, porque quiere hacer una obra de teatro mía. Es que al principio del stream no me he fijado en la conversación, la He verdad. used to say that a woman should be happy in her own family circle.
Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other. No, quizá lo he hecho al Until principio, pero es que no Father estaba had gone. pendiente de la primera conversación. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Joder, del primer paseo están prometidos, cuidado. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in Creo que tengo que sacar los cuartos un Corridor. poco, pero bueno, vale. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. Coñero, está pasando, ¿eh? Un caballero corresponde al nombre de Hosmer Ángel. O Ángel, perdón. Es que no sé cómo se pronuncia esto en inglés. ¿Ángel? ¿Hosmer Ángel? Qué raro. Ha desaparecido misteriosamente. El señor Ángel mide más o menos 1,70 m y es de complexión fuerte y piel cetrina. Moreno, patillas pobladas y bigote. Anteojos tintados. La última vez que fue visto, el señor Ángel lleva una levita de seda negra con chaleco negro y pantalones de mezclilla gris. Sabe que estuvo empleado en el despacho de Leadenhall. Leadenhall. Comisaría, sí, se encuentra. Estupendo. Por favor, no te preocupes, cielo. ¿Acaso crees que le diría algo a tu familia que de amor nada entiende? Pasamos juntos, muy nervioso. Francia fue corto, pero basta para saber que eres mi vida. Y lo que pasa es que también contigo, si es posible, te quiero muchísimo, pero que... This is strange. The love letter is typewritten. Good quality paper, quite smooth. Sí. Fairly common ink, nothing special. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel No me while digas. the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. Pero no hemos visto antes por aquí que estaba como iluminado o algo. Ojo, There are ¿esta some M? letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. Vamos a encontrar la misma M, espérate. Tiene la misma marca aquí Quite abajo. common paper with a light yellow tint. Fairly common. Miss Sutherland's stepfather's signature. Este sí está firmado. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. Pero mira, la M es el mismo error en la M. Otra vez. There are some letters with typographical defects. Vamos a utilizar la misma máquina de escribir Both para letters las have dos cosas, así que typographical cuidado. defects. They merit further attention. Y este también tiene la H This mal. letter has a defect. ¿Tengo una H por aquí? No encuentro ninguna H minúscula. Tiene que haber otro, yo qué sé. ¿En serio no hay ninguna H aquí? El último párrafo.
¿Dónde coño? Hola, verano. Te quiero... Ah, coño, aquí te quiero muchísimo. Ah, there's the same letter with the same defect in both instances. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. Y también las es también están como más, como muy marcadas, ¿no? Pero no sé si eso... La F mayúscula, One more letter with a de defect. Francia. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Misma máquina. Joder, ya tengo toda esta mierda. No, no, coño, misma máquina. Mari está regularcilla de la vista. Estupendo. Y se escapó con el novio cuando tal. Estupendo. Como muy rápido todo esto. A ver, no tiene pinta. Tiene pinta de que el padrastro ahí metió mano, ¿eh? Pero bueno. Por alguna razón, eso no se... Yo he estado por esto del principio, lo mismo estoy aquí pensando un poco... Puede ser, ¿eh? You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has ¿Te happened imaginas to que him? acaba el caso? No, a ver, no creo que acabe Your el caso así. stepfather ¿Te imaginas que married acaba your el caso mother y for ya her está, se acabó? money and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave Directo a súper corto. permanent impression upon your mind. 20 minutos de directo. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But, thank you. Yo for dije all que iba a you've hacer un done, directo de Mr. Sherlock Holmes. por capítulo, así que si se acaba aquí... You could have been more diplomatic. Lo que pasa es que no sé si me dan... Claro, sí, ha sido una conclusión. Entiendo que ahora seguirá la investigación y ocurrirán más cosas. A lo mejor matan a la mujer y tengo que investigar si ha sido el padrastro o no por el dinero. Algo de eso pasará, supongo. Pero... No sé si esta investigación que he hecho antes sirve para algo, ¿no? Por cierto, el perro no parece que sea un trapo. Oh my God. Go back to your flat and stay there with Kate. It's ticking. ¿Una bomba?
No, no. Si hay un tic-tac en un objeto, no hablan. It's ticking. Vale. I see wires inside. They could be connected to the cover. Vale, pensaba que sacar iba a ser ya sacar con cuidado. No pensaba que tenía que seleccionar sacar con cuidado. It's ticking. No pasa nada. I see wires inside. They could be connected to the cover. Mira, un peluco nuevo. Un despertador. Qué buen regalo, la verdad. A fancy ticking homemade gift. ¿Ves? from a Un buen secret regalo. admirer. I have 2 minutes to defuse it. Y si sigues hablando, menos. There are wires attached to a source of electricity. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A package with explosive material. Vale, ¿qué cable tengo que wires cortar going entonces? In and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. Le he dado sin querer al W. Yo, ¿qué coño sé? A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes. No quiero soltarlo. Quiero saber qué cable tengo que cortar. Los que están conectados al solenoide no, me han dicho. Así que este. Pum. A ver, tengo que encontrar la lógica de esta mierda. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. Pero entonces corto esto de aquí. Whew. Y ahora ya puedo cortar el resto tranquilamente. Está, ¿no? ¿Cuál queda? There are wires. Aha! If it. A pack. ¿Lo que queda? A source of. Ah, me pasa el tiempo con la W. Vale. What happened? Just a small. ¿Qué ha pasado? Nada, hemos muerto Somebody 5 wants to veces, no te kill me? preocupes. What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hairline. 65. No es el otro tenía 1,70 m, me dijeron. Así que no es el Wiggins, tell us pavo de la... everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. A ver, la chaqueta va a tener su carnet de identidad y todo su dato, ¿verdad? Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Penique, ¿eh? Suena a que le ha dado 2 céntimos de mierda, pero bueno, vale.
Good job, Toby. A ver, una navaja. Que pone JT. JT are the owners and Se dice el propietario, o no. Pero bueno, vale. Supongamos que sí. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. Vale. ¿Por qué jugamos con debufos? ¿Qué pasa? There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis Pero tool. ya no, ya la he liado, ¿qué coño? Already destroyed it. Levantado, vamos a sacar el hacha. Es mejor que decirle no a las tasas de importado. Una amenaza. El dragón verde. Entiendo que A poem. But what does it poema mean? un poco extraño. This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America Al final será rebelled imprescindible against este pavo, me England's ayudará o algo dominance. así. Porque está liando mucho al principio, después será súper bueno en el momento adecuado. To meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Secta, quizá. Thanks to Wilde, my analysis Joder, tool has been es verdad, que me he reventado la mesa. Who tried to kill me, Mr. Holmes? A ver, tengo que buscar una canción o un poema. A ver, busco en arte. No. Busco en historia. Hago en verde. Se ve su casa, sí. Vaya, justamente está cerca mía, ¿verdad? La taberna esta. Here it is. Qué suerte. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. Pues bien, este pavo me acaba de quemar una Someone prueba. tried to kill me. Me ha quitado la mesa de experimento. Y ahí atravesado una bomba en mi casa. Pinta bien la mañana, la verdad. La cuestión es que, ¿qué relación tendrá esto con la mujer que vino al principio? Si es que tiene alguna relación. Lo mismo ya he perdido. Sí, sí, efectivamente. No tiene ningún tipo de relación. Lo de antes, ¿para qué coño ha sido? Medio raro. A ver, me voy a vestir de... ¿Puedo vestirme normal o tengo que vestirme de tabernera o una mierda de resaca? Veo una taberna, podría vestirme de resaca, la verdad. Me va a decir que no, pero bueno, yo qué sé. He's so funny. A ver, ¿qué le pasa a la niña de mierda? Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wilde? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. Sherlock está hasta los cojones de la niña pequeña. Me manda a tomar por culo, que se vaya con quien quiera. Perhaps because it is my birthday today? Es que tienen por culo, niña, me he olvidado. No me importa una mierda. Sorry, Kate. With Wilde's visit, Look, here's some spending money. Go and treat yourself to a thing. All right. I'll go then. Hala, que te cunda. Do anything right. All right, all right. Hasta luego. I've had enough of you not
I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. Como todo esto se está enlazando para una Alice would especie de historia adopt me. final donde tenga que tener a la niña contenta, Why my parents estamos muy entrusted jodidos. me to you? Did they really know you? Kate! Se va al zoo, que se vaya al zoo ahí a comer tarta con los osos pandas, yo qué sé. Cuenta. Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity. ¿Dónde la viste? Obsesión. No tiene pinta de ser un buen actor, tiene pinta de ser un pesado de cojones. Fue coincidencia, es gilipollas. Vámonos. Registra la habitación de Alice. ¿Cuál es la habitación de Alice? Mrs. Hudson is not at home. Mrs. Force is not an option. I should find another way inside Alice's. A back room. Si no puedo hacerlo por la fuerza y esta no está, ¿cómo entro en la habitación de Alice? Mrs. Hudson. Balcón, ¿no? Quizá. Tampoco feo ese colarse en casa de... Aunque tiene pinta de que sea tu casa, pero es casa del vecino al fin y al cabo. Tampoco feo esto, ¿eh? Puedes utilizar a la vez distintas ganzos para levantar los pernos y abrir cerraduras. ¿Cómo que a la vez? Necesito una del 1 y una del 3. Aquí necesito... Espérate, necesito retirar esta y esta. Y necesito una del 4. Ahí. Y una del 3. Ahí. Adentro. It appears that Alice sleeps in this Podría haberle hecho la puerta principal a esto, también te digo, en vez de cruzar por el Looks balcón. as though Alice has not slept here for a phonograph cylinder. Y me lo robo. ¿Por qué no? La salida del laberinto. Sí, pero ¿cómo? A ver, la salida del laberinto. Este tiene salida por aquí. Por aquí arriba. No sé si es esto lo que tienen que ocurrir. Entiendo que sí, ¿eh? Y este tiene salida por aquí abajo. Y este tiene salida por aquí arriba. Y ya está. Si lees esta carta es porque ya ha dejado este mundo y la enfermedad me ha vencido. Procura, por favor, no entristecerte.
Comunicativo con las almas de los muertos. Tiene pinta de estar muy cuerda esta señora. Alice's childhood was spent with her aunt, until the aunt's death. Mi hija se me pone el cumpleaños. Alice was unhappy with all of her adopted families. Ojo, pero bueno, que está aquí espiándome. She's spying on me. Put. Sigue robándole a esta señora de un modo bastante bestia, ¿eh? Alice has recently used this. Hola, Sarah de Bouvier is Alice's la madre. ¿Esto parece un libro de magia negra o qué? ¿Sí? Espiritualismo. Strange taste in literature. Her full name is Alice Floella Hamilton. No, pero la que me está espiando no es el actor. La que me está espiando es la pava. La vecina. Alice used her No. mother's name to O el actor no. No me estoy enterando yo de la movida, ¿eh? Aquí. Ahora mismo ni siquiera le pongo cara a Alice, así que imagínate. Kate probably sleeps here. Ponía Higgins. Notas de Alice. Notas de Alice. Son notas de Alice y ella ha escrito que le encargo trabajo a Wiggins, que es el niño chico ese que me ayudó al principio, con el que subía a la chimenea, creo. Sí, no, Wiggins no es el niño ese que le gusta a mi hija. Que por pronto lo mato de asfixia. This lock is quite new. Tengo la llave. Pum. Voy a investigar todo lo que tú quieras, pero estoy aquí allanando la morada de una señora. No sé muy bien por qué. Ah, mira qué tranquilizador todo, la verdad. Qué buen lugar para pasar el fin de semana. The wheelchair is the same as the one in the photograph above. Hay que hacer fiesta de swinger o algo de eso, tiene pinta, ¿eh? Hola, doctor. Qué ambiente más agradable para cuidar de una niña. It's my distant ancestor, Horace Vernon. Mi antepasado. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. No quería hacer eso, pero bueno, siempre se me olvida el que tengo dos opciones cuando sale ese icono. ¿Está invocando a un muerto, a un asesino muerto? Ah, que es la hija de un asesino. Alice is talking with her father, William Hamilton. Ah, que tengo otro cilindro.
Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. ¿Qué más? Un suicidio colectivo se salda con 27 muertos en Ceuta, España. Vaya. Los cadáveres de 27 personas con 4 niños incluidos han sido hallados en Ceuta. Los fallecidos, que eran miembros de la veneración de la muerte, consumieron un refresco aderezado con cianuro y sedantes. Como que viene siendo una secta, ¿no? Se puso a salvar a Alice. Típico de Ceuta, a ver. Los ceutís. Está todo del charco, bueno, del charco, del mini charco. Abraham Lincoln. Foto de Lincoln muerto. ¿Quién no tiene una foto de Lincoln muerto en su casa? No sé. Última moda. Charles Darwin. De Darwin sí, quizás sí que sea más común. Una foto de Darwin sí es más... Cada juego, ¿no? Metería el cianuro con el refresco. Coca-Cola con cianuro. ¿Y el libro no lo miras? Te llama atención todo y no un puto libro que hay aquí. ¿Estás diciendo de verdad? Que te llama la atención una foto de Darwin en la pared y no un libro con simbología claramente espiritista. Otra muerte. Bueno, cianuro, no sé qué tipo de muerte cianuro. Creo que es la que es como una especie de rabia, ¿no? Que te empieza a cerrar la garganta o algo así. Es como proasfixia, ¿no? No tengo ni idea. ¿Tengo algo más que mirar aquí? Sí. No veo yo... Ah, tengo mi supervisión. No veo nada más, pero después me pasa lo de siempre, que no veo nada más y al final sí que hay... Sí que hay cosas, yo qué sé.